Buenos días, hermanos. Iniciaremos nuestro culto de adoración a nuestro Dios en esta mañana. Vamos a tener una lectura en el Salmo 95, 1 al 3. Dice así la palabra de nuestro Dios. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosles con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Vamos a tener una palabra de oración, dándole gracias a Dios por sus bendiciones. Amoroso Señor y Padre nuestro, nos acercamos al trono de su divina gracia en esta mañana, Señor, para agradecerle, Padre Santo, la oportunidad que nos da de alabarle y bendecir su santo nombre, Señor. Gracias por todo, Señor, las bendiciones que usted nos da, Señor. Le agradecemos todo, Señor, en esta mañana. Le pedimos también perdón por nuestras muchas iniquidades, Señor. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo lo rogamos todo. Amén. Vamos a tener una lectura bíblica en el Salmo 93, del 1 al 5. Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es su trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Amén.
vamos a tener una oración por agradecimiento a nuestro Dios por todas sus bondades, por todas sus bendiciones que Él nos da. Oremos. Bendito Padre Celestial, que mora en los cielos, Señor, y en la tierra y en todo lugar. Le agradecemos, Padre Santo, todo lo que ha hecho por nosotros, Señor, y le alabamos su santo nombre, Señor, porque usted es digno, mi Señor, de toda honra y toda alabanza, Señor. Gracias, Señor, por cuidarnos, Señor, de todos los peligros, estar siempre, Señor, al pendiente de nosotros, Señor. Nos ha cuidado, nos ha guardado a todas nuestras familias, a todos nuestros hermanos, Señor, en la fe. Gracias, Señor, por su amor, por sus bendiciones y sus cuidados. Le rogamos, mi Señor, que usted siga con nosotros, Señor, y nos siga ayudando y bendiciendo, Señor. También le pedimos perdón por nuestras muchas faltas, Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Es el momento para poner nuestras peticiones delante de Dios. Tenemos el regreso al templo por nuestros hermanos, la vida espiritual de cada uno de nosotros y también por nuestro hermano pastor y su familia. Vamos a orar. Amoroso Señor y Padre Celestial, le damos una vez más, mi Dios, las gracias porque hasta aquí nos ha ayudado, Señor, porque hasta aquí, Padre, ha estado con nosotros, Padre amoroso. En esta mañana, Señor, queremos ponerle, Señor, en sus manos a nuestro hermano pastor, pidiéndole una bendición especial para él y su familia, Señor. Que le siga dando, Señor, el entendimiento, la sabiduría, Señor, para exponer su palabra, Señor. Gracias por ello, Señor. Sígalos bendiciendo, Padre amado. Así también por el regreso al templo, Señor. Usted sabe hasta cuándo, Señor. Usted nos lo indicará, mi Dios. Estamos esperando, Señor, en usted, porque dice su palabra, espera en Jehová y Él hará. Y estamos esperando su voluntad, Señor, que usted nos lo indique, Padre amado. Así también, Padre Santo, le ruego por la vida espiritual de cada uno de nosotros, Señor, que usted nos siga ayudando, que usted nos siga sosteniendo, Señor, que sea nuestro sostén, Padre amoroso, en tenernos, Señor, fortalecidos en su palabra, Padre amado. Así también por nuestros hermanos que se encuentran enfermos, que usted les dé la salud a cada uno de nosotros conforme su voluntad, Padre amado. Ayúdenos, Padre, a seguir adelante, Padre Celestial. Y le pedimos también, Padre, que perdone cada una de nuestras faltas, Señor. En el precioso y dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Dios. Amén.
lectura bíblica en el libro de Marcos 9, del 14 al 29. Dice así la palabra de Dios. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puede hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo lo que es posible. E inmediatamente al padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Vamos a dejarle el tiempo a nuestro hermano Mario para que nos traiga el mensaje con el título de Para servir al Señor debemos de tener comunión constante con Jesús. Dios les bendiga, que pasen bonito día. ¿Qué tal, hermanos? Buenos días, el Señor les bendiga en este domingo 20 de septiembre. Vamos a iniciar con nuestro sermón de esta mañana, de este domingo hermoso. Seguimos con la serie de Marcos, discípulos de Cristo. El texto lema es Marcos 1:17, que dice, y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Ese es nuestro lema y nuestra meta, ser pescadores de hombres. Nuestro texto bíblico este domingo, Marcos 9, 14 al 29. El título del sermón, mis hermanos, para servir al Señor debemos de tener comunión constante con Jesús. Repito, para servir al Señor necesitamos tener comunión constante con Jesús. Bien, el propósito que me gustaría que se llevara en su corazón, que nos quedara muy claro, hermanos, que para servir al Señor debemos de tener comunión constante con Jesús, por lo que la Escritura y la oración fortalecen nuestra fe y dependencia en Él. Entonces, veremos el poder de Dios obrando en nosotros y por nosotros. Dios hace las cosas más bellas en tiempos más difíciles. Mantengámonos fuertes, mantengamos fuerte nuestra comunión con Jesús. Bien, déjenme introducirme de la siguiente manera, mis hermanos. En este tiempo de pandemia, ha sido de bendición para el pueblo cristiano en general. Pese a que a algunos de los hogares ha llegado el padecimiento, ya sea por enfermedad, incluso la separación de algún ser querido, pero nunca la ausencia de Dios. El estar aislados, algunos los han tomado en forma diferente a otros. Muchos de nosotros ya quisiéramos congregarnos. Pero sin duda, todo creyente ha recurrido a la protección y compañía de Dios. En este tiempo en que sin duda ha sido sometida a prueba nuestra fe, podemos decir que gracias al Señor hemos salido bendecidos en medio de la prueba y hemos gustado las delicias de la oración, el leer, el meditar en su palabra, en la Escritura, tener momentos que antes no teníamos o que no aprovechábamos. Sobre todo los momentos de familia.
con los nuestros. Y sobre todo para estar en comunión a solas con nuestro Dios, en nuestro devocional diario. Donde en lo personal, cuando inició el año 2020, propuse en mi corazón varias cosas. Entre ellas iniciaron una serie de sermones sobre Marcos. Desafío que para cualquier predicador no es fácil, y pues más para mí, ¿verdad? Es muy difícil. Solamente esperar en oración, depender del Señor totalmente en su palabra, para que cada domingo Dios hablara a cada uno de nosotros y que la enseñanza estuviera acorde a las necesidades y experiencias que hemos estado viviendo. Por lo que doy gracias a Dios, por lo que Él puso en mi corazón. Además, con la ayuda de mi Señor, iniciar una serie de devocionales diarios, que luego de ello nació lo que es ahora la semilla, la palabra de Dios, la cual comparto de lunes a viernes con mi iglesia, con mis familiares, con mis amigos y con los vecinos. Y que a la vez ellos comparten con quienes desean hacerlo, multiplicando la semilla que es la palabra de Dios. Sin duda, la semilla es bendición en mi vida y mi oración es que sea bendición a quienes la ven y la escuchan. Recuerdo lo difícil que fue para mí la transmisión de los mensajes y sigue siendo difícil, a tal grado que se me quemó un celular con que hacía las grabaciones. Además de que tenía que ser de determinados minutos, porque si los alargaba en forma normal, algunos celulares no lo podían abrir. En fin, problemas de la tecnología, que gracias a Dios y a algunos de ustedes he ido superando poco a poco. Pero todo esto me recuerda en lo que pensamos hoy. Por lo que cuando pensamos en oración y ayuno, debemos de pensar que es por medio de ellas que entramos en comunión con Dios y en dependencia de Él. Hermanos, por lo que la comunión y la dependencia de Dios es lo que se traduce en poder para el servicio. En poder para el servicio. Así que en aquella ocasión los discípulos y el resto de los apóstoles sentían fracaso. Fue la forma quizás dolorosa en la que el Señor les tuvo que enseñar la importancia de la fe y la oración y el ayuno. Por lo que hoy todos nosotros debemos aprender también esta importante lección. Todo intento de servicio al Señor, sin tener una comunión constante con Él, acabará siendo estéril y en vano. Repito, todo intento de servicio al Señor, sin tener una comunión constante con Él, acabará siendo estéril y en vano. Recordemos las palabras de Jesús, guardémoslas en nuestro corazón, Juan 15:5. Sin mí, nada podéis hacer. ¿Se recuerdan? Esto, Jesús es la vid y nosotros los pámpanos. Debemos estar en total comunión y dependencia de la vid, que es Jesús. Marcos 9:14-29 nos narra cuando Jesús y los 3 discípulos descendieron del monte al valle, donde estaba el resto de los apóstoles y la multitud de discípulos. Este pasaje establece un fuerte contraste con el anterior pasaje de la transfiguración. Sin duda, Pedro, Jacobo y Juan percibieron esto inmediatamente al bajar del monte acompañados de Jesús, a qué diferencias me estoy refiriendo. Veamos algunas de estas diferencias. Mientras Pedro, Jacobo y Juan presenciaron la visión de la gloria de Dios que vieron en el monte, bajaron a encontrarse con un joven poseído por el demonio. De estar en la compañía de Moisés, quien le entregó la ley de parte de Dios, y Elías, representante digno de los profetas, quien no experimentó la muerte, sino subió en las nubes a Dios, pasaron a estar en medio de los escribas, incrédulos, y que siempre andaban buscando camorra. Del esplendor y belleza de la transfiguración, volvieron a las escenas de dolor, debilidad y miseria de la gente de todos los lugares que los seguían. Del gozo y la sensación de triunfo que sintieron los 3 apóstoles en el monte, fueron al encuentro de los otros 9 que se encontraban inmersos en una situación bochornosa, frustrante y de fracaso. Pero si los discípulos sintieron esto fuerte, constante, esta fuerte contraste al bajar del monte,
Esto no es nada comparado con el descenso que el Señor Jesucristo había hecho al dejar el trono de Dios en el cielo para venir a este mundo perdido por causa del pecado. Filipenses 2, de 6 al 7 nos dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Por supuesto, su propósito era revelarnos la gloria del Padre, como nos dice en Juan 1, 18. Al Padre Él le ha dado a conocer. Y también en Juan 14, 9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tal como había hecho con toda claridad en el monte de la transfiguración. Pero desgraciadamente, esto no serviría para cambiar la situación de los hombres y mujeres que en este mundo agonizan por causa del pecado, porque son esclavos de Satanás. Así que el Padre envió a su Hijo amado, como dice Marcos 9:7, para socorrer a la descendencia de Adán, a toda la humanidad y al mundo caído. Esto queda claro en este pasaje, cuando Cristo liberó a un muchacho que estaba poseído por Satanás. Solo de esta forma el hombre podrá finalmente disfrutar de la gloria de Dios, ser transformado por Cristo, liberado por Cristo. En primer lugar, veamos lo que sucede cuando la gente ve en nosotros el rostro de Cristo. Marcos 9:15. Dice la palabra, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corrió a él. Le saludaron. ¿A qué se debía este asombro de la gente cuando vio a Jesús? Algunos opinan que se debió a su llegada repentina e inesperada, bajando del monte. Otros piensan que algo del resplandor de la transfiguración todavía era evidente, visible en el rostro de Jesús, y que eso fue lo que produjo el asombro de la multitud. Recordemos que algo similar le había ocurrido a Moisés descendiendo del monte después de que Dios les dio las tablas de la ley. Vemos allá en Éxodo 34:29, dice la palabra, y aconteció que descendiendo Moisés del monte de Sinaí, con las 2 tablas de testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Por lo que pienso que al descender del monte el Señor trajo consigo algo de la gloria eterna que allí estaba manifestado, permitiendo de esta forma que los hombres vislumbraran algo de la majestad de Dios. El Señor, viendo a sus discípulos que hablaban con los escribas, les preguntó, ¿qué disputáis con los escribas? Por lo que de inmediato un hombre de entre la multitud le dice a Jesús que el motivo es que trajo a su hijo, que tenía un espíritu mudo, que lo hace sufrir en extremo. Por lo que Marcos 9:18 dice la palabra, dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. La verdad era que los discípulos no habían podido echar fuera al espíritu inmundo, al espíritu maligno, que atormentaba a ese pobre muchacho. Esto no pasó inadvertido por los escribas, que siempre estaban buscando alguna ocasión para ridiculizar y desacreditarlos ante la gente. Y parece que por fin habían encontrado un punto débil en los discípulos. Esto es siempre así. El mundo nos observa. Como dice Pablo, somos cartas abiertas. Y la gente solo está buscando nuestros errores y desaciertos. Difícilmente ve nuestras virtudes. Y es triste admitir que tenemos los errores, que no siempre alcanzamos lo que el Señor espera de nosotros. Como los discípulos, nosotros también tenemos que seguir aprendiendo del Señor y consagrarnos más a Él día a día, en perfecta comunión. Buscar la comunión y la sabrosura de la palabra de Dios que nos edifique día a día. Así que cuando Jesús les preguntó qué era lo que estaban hablando, qué es lo que discutían con los escribas, ellos estaban avergonzados, los discípulos, desconcertados, la tristeza, y por eso no contestaron nada. Fue cuando salió un hombre de entre la multitud que explicó cómo había venido buscándolo a él, pero al no encontrarlo, trajo a su hijo endemoniado a los discípulos, con el fin de que ellos lo sanasen. Pero la experiencia en ellos había sido frustrante, habían fracasado.
La misma experiencia del Padre ha sido compartida por muchas personas que en algún momento han quedado desilusionados por alguna iglesia o algún creyente, incluso por un mismo siervo de Dios, por un pastor. Esto es muy posible. Sin embargo, nadie podrá decir que ha ido a Jesús y que ha quedado defraudado de él. Jamás nadie sale defraudado cuando vas con corazón sincero, contrito y humillado. El Señor siempre te recibe. Hay un hombre muy famoso en la historia, Mahatma Gandhi. El señor Gandhi dijo que no creyó en Jesucristo porque lo discriminaron. Él sufrió discriminación por unos cristianos en una iglesia. Esto claro que no lo justifica, pero sí nos da la idea ciertísima del daño que somos capaces de producir en el alma, en el corazón de las personas que no conocen al Señor. Por lo que tengamos una comunión y dependencia de Jesús y nuestra participación en su servicio, que honre a nuestro Dios, que glorifique a nuestro Dios con nuestro actuar, que nuestro Señor y Salvador sea glorificado y verán en nosotros a Jesús con nuestra forma de ser y de vivir y de servir dentro y fuera del templo. Por lo que la gente sin Cristo irremediablemente vive en pecado de desobediencia y es vulnerable a caer en las manos del enemigo, como este muchacho que nos narra en Marcos 9, 17 y 18. Dice el padre, hablando de su hijo: mi hijo tiene un espíritu mudo. Con mucha angustia y ansiedad, el padre explica cuál era la situación de su hijo. Tenía un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y lo echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, se va haciendo más flaco cada vez más ese muchacho. Y dice que desde niño muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Su penosa condición física le había producido un espíritu, lo había producido un espíritu inmundo. Es evidente que en este caso la enfermedad estaba relacionada con la posesión demoníaca. Sin embargo, debemos ser cautelosos, porque no siempre hay una relación entre enfermedad y la presencia de un espíritu inmundo. Sin duda, aquellos que cada vez que tratan con un enfermo comienzan con un exorcismo están muy equivocados. Hay quienes exorcizan hasta a los creyentes, creando confusión, por lo que la palabra de Dios es clara y contundente. Cuando recibes a Jesús, el Espíritu Santo es quien habita en nosotros y nos da evidencia de transformar nuestra vida en nueva vida en Cristo. Ya no hay más posesión demoníaca. Somos inmunes a eso. Por lo que no es difícil entender la angustia del padre viendo el trágico efecto de la obra de Satanás en el muchacho, que en su sentido muy real había arrebatado a su hijo de su padre y arruinado el disfrute de su relación desde niño. Y por supuesto, el dolor propio del muchacho, que bajo la influencia de un poderoso demonio era llevado de una y otra vez a su propia autodestrucción. Así es el diablo de cruel. Tal vez lo que más nos cuesta entender es cómo el demonio había logrado tomar posesión de este muchacho cuando aún era niño, tal como indica el padre. En cualquier caso, el pasaje sirve para ilustrar con claridad que en un mundo caído, ni siquiera la infancia es la edad de la inocencia. Pues como vemos aquí, algunos casos, el diablo y sus demonios adquiere dominio sobre el corazón en una edad muy temprana. Por lo que tengamos cuidado con los juegos inofensivos, como la Ouija, o el celebrar y participar en Halloween, disfrazando a los niños, ya no solo como demonios o brujas, sino con inofensivos disfraces de princesitas o animalitos, o hasta héroes como Superman y el Hombre Araña, en ese día específico de Halloween. No lo hagamos, no hagamos eso. Ese día en específico no involucremos a participar a nuestros niños, mucho menos a pedir dulces y participar de esas fiestas satánicas. O participando en tradiciones de demonios, como el Día de los Muertos. ¿Y qué decir de las películas y cuentos de terror? Música donde el demonio puede estar involucrado. Tengamos cuidado de nuestros niños, de nuestros adolescentes y de nuestros jóvenes. Que vean en nosotros una nueva forma de vivir
y de servir en comunión y dependencia de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que vean que en verdad reflejamos con nuestra forma de vida al Señor Jesús. Pero si Satanás puede llenar el corazón de un niño o de un joven de la misma forma, también puede ser llenado por el Espíritu Santo, lo que nos debe animar a predicar el Evangelio con más ánimo y denuedo a todos los niños, adolescentes y jóvenes. Prediquémosles del Señor. Hermanos, en segundo lugar, sirvamos al Señor con fuerzas renovadas en su poder, misericordia y gracia. Sirvamos al Señor con fuerzas renovadas en su poder, misericordia y gracia. Vayamos a Marcos 9, del 19 al 22. El poder es del Señor. Nuestra tarea es día a día permanecer en comunión y dependencia en Jesús. Confiar, consolidar nuestra fe en Jesús. Marcos 9, 19 nos dice la palabra. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo, les dice el Señor Jesús. Una vez que Jesús conoció el problema, y a pesar del desconsuelo del padre, de momento no hizo nada en relación con el muchacho. En realidad, la angustia de este hombre no era nada en comparación con lo que Dios mismo sentía viendo cómo su pueblo le había abandonado y no manifestaba fe auténtica en él. Así que antes de atender al muchacho, era necesario también hacer una seria llamada de atención a todos los presentes. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿A quién dirigió Jesús esta dura amonestación? Como veremos, su indignación era contra la incredulidad que se había extendido por toda aquella generación. Además, allí estaban los escribas, siempre buscando una ocasión para atacar a Jesús, atacar a Jesús y a sus discípulos, con el fin de desprestigiarlos. También se dirigió a la multitud, que a pesar de haber presenciado tantas manifestaciones de gloria y de poder de Jesús, no hacían sino curiosear y ser solo espectadores, dispuestos siempre a festejar al vencedor o silbar al vencido. Los discípulos, que a pesar de que en otras ocasiones habían echado fuera demonios en su nombre, en esta ocasión todavía se resistían a aceptar los planes del Señor Jesús. ¿Cuáles eran esos planes? Y en especial el anuncio de la cruz, por lo que su poca fe no daba frutos y les causaba debilidad espiritual. Y el padre del muchacho, que como vemos en el pasaje, estaba en que sí creía y no creía, ya que fluctuaba entre la fe y la desesperación. Estaba en verdadero colapso de fe este hombre. La gravedad de esta amonestación se deja ver por el lenguaje empleado por Jesús, muy similar al que Moisés usó siglos antes para amonestar al pueblo de Israel por haberse apartado de Dios para ir en pos de los ídolos. Dice Moisés: generación torcida y perversa, ¿así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te crió? Él te hizo y te estableció. Deuteronomio 32:6. Dice otra porción en Deuteronomio 32:17, pero sacrificaron a los demonios y no a Dios, y a dioses que no habían conocido. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Deuteronomio 32:19. Por último, Deuteronomio 32:20. Y dijo: veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. En estas circunstancias, Jesús hace una pregunta que pone en evidencia la resistencia que aquella generación estaba ofreciendo a su misión divina. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Por lo que hoy tenemos esta pregunta, tomémosla y apliquémosla a nosotros mismos, los creyentes. Y creo que no tenemos la menor duda, siempre el Señor está con nosotros, nunca nos deja. Su misericordia y gracia es grande y se renueva su misericordia cada mañana para con nosotros sus hijos,
en tiempos como los que estamos viviendo, es más visible la presencia, gracia y misericordia entre nosotros sus hijos de nuestro Dios. Por lo que damos la gloria a Cristo, quien nos ha librado de la muerte y del pecado, y nos ha hecho posible tener paz para con Dios. Por lo que demos gloria a su santo nombre, hermanos. Por lo que Jesús pregunta al Padre, al padre del muchacho, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Aunque los discípulos habían fracasado en su intento de liberar al muchacho del poder diabólico que lo dominaba, Jesús no temía tratar el caso y pidió que trajeran al muchacho. Esto nos recuerda que siempre podemos acudir a Jesús. Cuando todos fallan, Jesús está ahí, listo, presto para auxiliarnos. Dice la palabra que una vez que el joven estuvo delante de Jesús, el espíritu comenzó a sacudirlo con violencia, de tal manera que cayó en tierra revolcándose y echando espumarajos. Sin duda que era una escena terrible, pero a pesar de esto, Jesús no se apresuró, sino que con toda tranquilidad comenzó una conversación muy seria con el Padre. ¿Por qué? Pues porque si bien era importante que su hijo fuera restablecido, era más importante los problemas de fe que el Padre arrastraba. Podemos ver el orden de las prioridades. Primero fue al Padre quien acudió a Jesús y en segundo lugar al muchacho que fue presentado por el Padre. Esto queda claro inmediatamente por la forma en que el Padre hizo su petición al Señor en Marcos 9:22. Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Tal vez, hermanos, el fracaso de los discípulos había llevado a este hombre a dudar de Jesús. Así que cuando hizo su petición parecía no estar muy seguro de que Jesús realmente pudiera ayudar a su hijo. ¿Qué le dijo el Padre? Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Recordemos en otra ocasión también como el leproso de Galilea se acercó a Jesús diciendo, si quieres, puedes limpiarme. Marcos 1:40. Ninguno de los dos comprendía que Jesús quiere y puede salvarlos. Todo lo que se acercan a Él con fe. Jesús siempre quiere y puede salvar al que se acerca con Él con fe. Por lo que la pregunta era si realmente tenían fe. Esa es la pregunta clave. Marcos 9:23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Qué hermosa frase sale de la boca de nuestro Señor. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Como ya hemos visto, el Padre había visto el fracaso de los discípulos y tal vez por eso mismo poniendo en duda el poder de Jesús. Pero el Señor llevó el asunto al mismo centro del problema, su propia falta de fe. Todos tenemos esta tendencia a ver los fracasos de los demás y justificar con ello los nuestros propios. Por esto es una forma común de engañarnos a nosotros mismos. Como el Señor dijo, al que cree todo le es posible. Por lo tanto, si no avanzamos más en la vida cristiana, es por nuestra falta de fe, no por culpa de otros, no porque el hermano dijo esto, el hermano no me saludó, o hay que hacer aquello, no sé hacer esto, etc. No es por eso, sino por la falta de nuestra fe y no por culpa de otros. Estemos atentos en cuanto a la frase, al que cree todo le es posible. Se refiere no tanto a lo que podemos hacer o lograr mediante la fe, sino a lo que Dios nos dará o hará respecto a nuestra fe, en respuesta a nuestra fe, tal como le ocurrió al padre del muchacho. Y por supuesto, no quiere decir cualquier cosa que nosotros queramos vamos a recibirla, porque la verdadera fe se somete siempre a la voluntad perfecta de Dios y confía en Él y nunca en nuestro deseo, mucho menos como aquellos que dicen decretar o declarar cosas. Eso es falsa doctrina. Repito, la verdadera fe es someternos siempre a la voluntad perfecta de Dios y confiar en Dios y no en nosotros. El Padre clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Qué tremendo, hermanos, este reconocimiento. El Padre clamó y dijo a Jesús, creo, ayuda a mi incredulidad. Marcos 9:24. La angustiosa contestación del Padre reveló sus dudas. Con total honestidad expresó su fe.
Al mismo tiempo reconocía la flaqueza y debilidad de la misma. Es emocionante y a la vez conmovedor la lucha que se aprecia en el corazón de este hombre entre la fe y la incredulidad. Sin embargo, había algo de fe, tal vez tan pequeña como una semilla de mostaza, pero siendo genuina, el Señor se encargaría de rebustecerla y hacerla crecer. De esto debemos aprender también, que la forma correcta de enfrentar nuestra incredulidad es llevándosela a los pies de Jesús, al igual que le llevamos también todos nuestros pecados y debilidades, por lo que sirvamos al Señor con fuerza renovada en su poder, misericordia y gracia. En tercer lugar, hermanos, grandes cosas suceden cuando servimos al Señor manteniendo siempre comunión permanente con Él. Grandes cosas suceden cuando servimos al Señor manteniendo siempre comunión permanente con Él. Marcos 9:25 al 29 es nuestro pasaje, pero vamos a ver primero Marcos 9:25. Dice la palabra: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Mientras Jesús hablaba con el Padre, la multitud empezó a agolparse, a acercarse rápidamente a ellos, con el fin de ver el resultado. La gente curiosa quería saber. Como ya hemos visto en otras muchas ocasiones, Jesús no le gustaba esta espectacularidad, así que aceleró la curación del muchacho. Y aunque aquel espíritu maligno era realmente poderoso, como más adelante indica Jesús, a pesar de que de ninguna manera quería soltar a su pobre presa, sin embargo, no pudo resistir el poder divino del Señor Jesús, que no solo le mandó salir del muchacho, sino que también le prohibió volver a él. Al salir el espíritu le hizo al muchacho todo el daño que pudo, dejándole tirado en el suelo como muerto, dice la Escritura. Pero el Señor, en un gesto realmente amoroso, de amor y de compasión, le tomó en la mano y lo restauró plenamente, devolviéndole las fuerzas, levantándolo a la vida. Así es mi Señor Jesús, cuando vamos a Él. Levanta, da vida, restaura, fortalece y vida da a todo hombre que se acerca a Él con corazón contrito y humillado. Aún en circunstancias inimaginables, sea cual sea el estado de esa persona, Jesús lo vuelve a la vida. Él tiene el poder. Y nosotros somos testigos porque hemos visto grandes cosas que suceden mientras desarrollamos nuestra vida en Cristo y servimos al Señor, manteniendo siempre permanente comunión con Jesús. ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Le preguntan los discípulos, ¿verdad? Los discípulos que habían permanecido todo el tiempo observando cómo el Señor trataba este caso en que ellos habían fracasado. Una vez que estuvieron a solas con Él, le preguntaron por qué ellos no habían podido echar fuera al demonio. Seguramente el Señor les recordaba y recordaron ellos la ocasión en que Jesús les había enviado a ellos solos y cómo habían echado a muchos espíritus inmundos sin que recordaran un fracaso tan vergonzoso como este. Podemos verlo en Marcos 3, 14 al 15. ¿Qué había fallado en esa ocasión? Pero el Señor ya había contestado esta pregunta. Oh generación incrédula. Y sí, la falta de fe era la causa de su fracaso. Como el Señor lo había dicho al padre del muchacho, al que cree, todo le es posible. El problema de los discípulos era que, si bien habían llegado a entender quién era Jesús y lo habían reconocido como el Cristo, ¿se acuerdan allá en Marcos 8:29? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sin embargo, no aceptaban que Él tuviera que morir en la cruz. Este rechazo a la voluntad de Dios les estaba llevando a actuar al margen de su poder. En esas circunstancias, no era de extrañar la derrota que acababan de sufrir. Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. El Señor también les explicó que había diferentes géneros de demonios, algunos más poderosos y malignos que otros, y por lo que se ve, este era uno de la clase fuerte, de la clase poderosa de los demonios.
pero aún así sucumbió ante el poder y autoridad del Señor Jesús. En estos casos se precisa de mayor potencia espiritual para que su obra sea deshecha. Y el problema fundamental de los discípulos es que habían ido a enfrentarse con las fuerzas de Satanás sin estar revestidos de toda la armadura de Dios. Varias cosas habían descuidado. Primeramente, como ya hemos indicado, les faltaba fe, pero también oración y ayuno. O sea, por estas cosas entendemos comunión con Dios en total dependencia de Él, lo que se traduce en poder para el servicio. A los discípulos en ese entonces de fracaso les faltaba comunión íntima con Dios, oración y ayuno, les dice el Señor Jesús. Tal vez los discípulos confiaron en sus éxitos pasados, ahí en Marcos 6, 7 al 13, creyendo que iban a repetirse automáticamente y como consecuencia no recurrieron a Cristo. Pero todos sabemos que espiritualmente hablando, no se puede vivir de las rentas, no se puede vivir del pasado. Ellos habían recibido el poder y la autoridad del Señor, pero era necesario, necesitaban de la oración, manteniendo una comunión y dependencia total en Jesús. Repito, ellos habían recibido el poder y la autoridad del Señor, pero necesitaban de la oración, manteniendo una comunión y dependencia total en Jesús. Sin ello, cualquier don que hayamos recibido se seca y terminamos sin gozo, frustrados y derrotados sin fruto. Pero quizás los discípulos habían comenzado a creer que podían llevar a cabo esta poderosa obra por sí mismos, sin mantenerse en contacto con Dios y su poder. Así que su fracaso fue la forma dolorosa en la que el Señor les tuvo que enseñar la importancia de la fe, la oración y el ayuno, es decir, la comunión íntima y dependencia solo en Jesús. Por lo que todos nosotros debemos aprender también esta importante lección. Todo intento de servicio sin tener una comunión constante con Jesús acabará siendo estéril y en vano, mero activismo. Repito, todo intento de servir al Señor sin tener una comunión constante con Él acabará siendo estéril y en vano, mero activismo. Recordemos las palabras de Jesús y guardémosla en nuestro corazón. Juan 15:5 nos dice la palabra: sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. Oremos, hermanos. Nuestro Dios, Señor, te pedimos ayuda, Padre. Te pedimos ayuda. Necesitamos reforzar nuestra confianza en ti y que nuestro esfuerzo en servirte sea fructífero para honra y gloria tuya. Permítenos crecer en comunión contigo y que sea permanente y continua, y que al usar nuestras vidas reflejemos tu luz, que brillemos en este mundo de oscuridad y que muchos lleguen al conocimiento tuyo. Gracias por tu amor, misericordia y gracia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, Dios me los bendiga y recuerden, si queremos servirle al Señor, reforcemos nuestra comunión permanente con Él. Asidos de la mano del Señor, siempre. Dios me los guarde y bendiga.